la alianza les brinda una atención integral. Agregamos también dentro de esa atención integral el acceso a la justicia, el que las víctimas puedan lograr una reparación psicosocial. Es ahí donde surge el tema del litigio estratégico. Controversia, un conflicto, una lucha de intereses, derechos encontrados. Nunca nos queda muy claro qué es litigio estratégico y entonces si empezamos a impulsarlo desde la alianza queremos saber qué es. La idea es crear jurisprudencia, la idea es crear estándares que permitan luego en el derecho interno dentro de nuestros países poder impulsar cambios estructurales y que no sea simplemente una cuestión, un estándar que se lo lleva al viento, digamos. Eso se está logrando en muchos países a través del litigio estratégico. En particular me ha tocado eso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde varias organizaciones de la sociedad civil traen denuncias pensando estratégicamente los temas que quieren que se desarrolle jurisprudencia en el sistema interamericano. Comenzar por partir esto en dos. ¿Qué entendemos por estrategia? Litigio. También son mecanismos. Serían puntos importantes a seguir. Litigar es, pues, ventilar situaciones en donde existen derechos controvertidos y someter esos derechos controvertidos al criterio de un juez, de un juzgador. Litigar penalmente es poder investigar si determinadas conductas, acciones son ilícitos penales, establecerle el responsable, el modo de participación, poder llevar a término una etapa de investigación que nos pueda permitir llevarnos a un debate y una sentencia. Estratégicamente es porque se selecciona algunas temáticas, algunos casos. Afectar la realidad puede ser un objetivo y se puede utilizar muchas estrategias. Las hay de sensibilización, de información, de formulación de políticas públicas. Litigar es una de ellas, es decir, que es tomar como excusa una causa penal para que alrededor de ella se puedan montar todas las etapas de lo que hace estratégico el litigio. Porque el litigio estratégico en esencia es la forma en que se va regulando aspectos que políticamente no son posibles. A través de un litigio estratégico se provocan cambios. Utilizando al sistema de justicia se provocan cambios de índole social, de mayor trascendencia que las leyes en sí muchas veces no logran, por el simple hecho de ser instrumentos, algún efecto. Da la posibilidad de evidenciar aspectos que para la sociedad eran invisibles. El litigio estratégico va enfocado precisamente a qué es lo que yo pretendo evidenciar o demostrar, qué es qué pruebas yo puedo ofrecer que van a ser contundentes y evidentes para lograr una sentencia, o qué líneas de investigación puedo obtener para descubrir la verdad. Trasciende lo judicial, trasciende lo social, porque también hay muchos casos de litigio estratégico que han llegado incluso a la Corte Interamericana, y eso ha generado que el Estado reaccione en beneficio de proteger los derechos de sus ciudadanos. En principio los sujetos procesales, ¿verdad? La víctima, el victimario, obviamente, un querellante adhesivo que puede ser la propia víctima o alguna institución, el juez, pueden participar peritos, los testigos, los investigadores, es decir, todos los que entran en un proceso normal de tipo penal. Pero además participan instituciones, el personal de instituciones que ha definido colectivamente qué caso poder llevar a litigio. Equipos multidisciplinarios de apoyo que analizan desde diferentes expertices y profesiones el caso para poder indicar cuál fue la vulneración,
cuál fue la debilidad, cuál podría ser la reparación, cuál podría ser el efecto pedagógico que se pueda utilizar en los medios de comunicación, cuál podría ser un proceso de formación a jueces, a investigadores, a fiscales. Participa la opinión pública que lee las notas, que se entera a través de los medios de cómo evoluciona el caso, del impacto que provoca la sentencia. Participan las comunidades de alguna manera a las cuales quizás se les pueda llevar también la información, contándoles de que X o Y persona oriunda de esa localidad había sido víctima de X o Y delito y que después de un proceso penal se logró una condena. ¿Quiénes son entonces las personas que participan en un proceso de litigio estratégico? Desde la familia, desde la víctima, dentro de las organizaciones no gubernamentales que en muchas oportunidades recepcionan o protegen a la víctima, desde el Estado a través de Procuraduría General de la Nación, que tendría que velar por la restitución de esos derechos, desde la Secretaría de Bienestar Social, que también cómo proceder en cuanto a la atención de la víctima durante el proceso y después del proceso. O sea, al final de cuentas, todas las instituciones del Estado tendrían que ser parte precisamente de ese litigio estratégico. En el litigio estratégico, además de los sujetos procesales, el activo, que es el agresor, la víctima, Ministerio Público, Defensa, participa organizaciones civiles, de personas civiles, que hacen una presión, que hacen énfasis. Son grupos de poder que también se deben de tomar en cuenta, porque a través de esos grupos de poder la población se va enterando de este tipo de acciones. Guatemala, dentro de un proceso, se ve representada por Ministerio Público, por Procuraduría General de la Nación cuando son personas menores, y pues el Estado a través del organismo judicial. Pero hay actores que representan cuadros de poder, como son organizaciones como ustedes. Hay varias ONGs no gubernamentales que se están ahorita inclinando y apostando por los derechos de niñez o de mujeres violentadas. ¿Cuáles serían entonces las fases de un litigio estratégico desde su visión? Existen dos etapas o dos formas de llevar un litigio estratégico. Primero, que es la reactiva, porque de alguna manera nosotros como Ministerio Público reaccionamos al momento de cometerse un hecho delictivo. Estamos apuntando a que nuestro trabajo sea proactivo, es decir, ir detectando a través de la obtención de información en donde se está generando algún tipo de situación que afecta a la sociedad, empezar a visualizar, a obtener la información suficiente para ver qué es lo que yo pretendo y cómo pretendo erradicar precisamente ese mal de un lugar determinado, y posteriormente individualizar víctimas. Ya se puede entonces hablar de alguna manera en que qué es lo primordial, el rescate de la víctima o el proceso en sí, para ir armando nuestro propio caso y al final de cuentas pues someterlo ya a un proceso judicial para derivar responsabilidad penal. Yo creo que hay diferentes metodologías, cada institución o cada autor podría dar un listado. A mí se me ocurre en este momento decir que la primera es identificar qué queremos, qué realidad queremos afectar. Por ejemplo, disminuir el número de violaciones en determinada comunidad, en determinado municipio, departamento, país. Bueno, tenemos que determinar con qué equipo de trabajo vamos a hacer el litigio estratégico, qué recursos tenemos, establecer los recursos humanos, materiales, económicos, poder luego seleccionar del universo de casos los que vamos a litigar estratégicamente. ¿Qué instituciones queremos afectar con el litigio estratégico? A través de la formación, de la sensibilización, cómo vamos a manejar medios de comunicación para trasladar la información a la sociedad, cómo vamos a dejar escuela, vamos a producir materiales, vamos a impartir cursos en las escuelas judiciales, en las universidades, y finalmente cómo vamos a sistematizar la experiencia para que quede como un precedente para cuando querramos litigar estratégicamente en otras materias. Lo estratégico es una ruta que tiene un fin, que tiene un objetivo. Como un medio para poder alcanzar alguna meta. Ya saben qué pasa, hay un equipo alrededor de ellas que está dándole respaldo. Ha habido mucho tiempo antes de fortalecerlas, diciéndoles cuáles son sus derechos. Eso no lo tenían cuando era. Esa es parte del litigio estratégico.
pero ellas solo son, digamos, el caso alrededor del cual se hace un litigio. Pero como decía Marvin, hay muchas más acciones que se precisan desde sociedad, desde sus familias, desde todo. Quiere decir que hay actores que participan en esto. ¿Cuáles son los principales? ¿Cuáles son? Trabajadoras sociales, psicólogas, abogados. ¿Quiénes arman ese caso? Aquí estamos hablando de antropólogos, necesitamos sociólogos, necesitamos consultores técnicos, expertos en la cultura maya, expertos en el patriarcado, en la teoría de género, expertos en investigación criminal, investigadores de calle, además de educadoras, de psicólogos, de trabajadores sociales, de abogados, que eso es como lo básico. Oye, pues lo básico. Escritores, Estás perdido, editores. hijo. Jefe de operaciones. Cualquier caso puede ser litigado estratégicamente caso. o tiene que ser Depende. un caso así. No, depende la magnitud del caso y lo que le pueda impactar a la sociedad. ¿Por qué le decimos a un caso que es un caso paradigmático? ¿Cuáles son las variables? El relato mismo del hecho puede constituirse en paradigmático dependiendo, generalmente es paradigmático porque es distinto a los que han estado pasando comúnmente. Distinto en cuanto a la ejecución si estamos hablando de un delito, en cuanto a la ejecución del hecho, quiénes lo ejecutan, qué medios utilizan para ejecutarlo y hacia quién están perpetrando dicha violación. Es un caso de violación grave a derechos que tiene un impacto fuerte en la sociedad. Lo que lo va a hacer paradigmático es quizá ese subrayado que le vamos a dar, es decir, es elevarlo a tal nivel de indignación a través de los medios de comunicación. Pueda ser el medio para introducir todas esas etapas estratégicas. Y creo que eso es lo que ha pasado en estos últimos años en Guatemala. Se eligen casos paradigmáticos que la gente empieza a percibir por los medios de comunicación. Se ha tirado a la escena pública aspectos que antes eran solo del ámbito familiar. Y eso es parte del litigio estratégico, los efectos que se causan. El litigio estratégico tiende a seleccionar casos paradigmáticos esenciales que pueden servir de ejemplo a la mayor parte de la población. Y lógicamente dentro del proceso se va a emitir una sentencia que va a beneficiar a ese sujeto que ha sido violentado en sus derechos directamente. Pero esa sentencia viene a formar un precedente que con la repetición en el mismo sentido forma jurisprudencia, y la jurisprudencia es una fuente de ley nacional. Entonces beneficia a toda la colectividad, porque la Constitución es clara cuando dice estos son derechos mínimos y se pueden ir ampliando según sea necesario. Si usted ahorita quisiera plantearse un caso paradigmático de litigio estratégico, ¿cómo empezaría? Primero, determinar el tipo de caso que se ha de plantear. Analizar el tipo de prueba que existe. Analizar el tiempo idóneo para interponer las acciones judiciales o que en derecho correspondan. Verificar que se cuente con los medios idóneos para apoyar una buena investigación para coadyuvar la labor que realiza el Ministerio Público, teniendo cuidado de que coadyuvar no significa manipular la información. Este cuidadito específico, sino que a tal cual se capta la información y los medios de prueba que se puedan incorporar. Tener un equipo idóneo de abogados que se hagan cargo de ese caso, que estén a tiempo definido y completo, que cuenten con los recursos necesarios también, y dejarlos trabajar libremente, sin coacciones. Y finalmente elegir ante qué órgano jurisdiccional se ha de plantear la causa en sí. Y estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias del caso, ¿verdad? Porque lo que se pretende es lograr un fallo. Ese fallo que a usted le parece importante, yo creo que para toda la sociedad. 2, 3 casos son los que llegan a la prensa, pero es importante que esos casos sean, así que sirvan como ilustración para el resto de la población.
No todos los casos, pero los que se elijan, que sean contundentes, que haya una buena base probatoria para que la eficacia del litigio se vea ya al momento de plantearlo jurídicamente. No vamos a desmontar lo que tiene siglos de estar consolidado. Por un solo caso. Pero efectivamente, creo que el caso ya existe. Lo que se va a construir es lo que no trasciende a los medios y a la sociedad y se queda dentro de las salas de debate. Pero eso no va a... Lo podemos construir a nivel estratégico porque entonces vamos a... Porque entonces en las facultades, en la prensa, podemos decir, es que este hombre es parte de una cultura, sí, efectivamente, un caso está dado, pero lo que vamos a construir es todo lo que está alrededor, causas, efectos. Pero es la falta de esa construcción también que hace más dura la sociedad también, y el impacto es aún más difícil, ¿verdad? Por este tipo de cosas, la falta de un litigio estratégico, ¿verdad? La construcción de esa historia. Detrás de un hecho violento hay historias de la víctima, del victimario, la historia de la institución que no estuvo presente, ausente, inoperante, negligente. Eso pasa desapercibido si no se construye. Más que construir, decir si no se documenta. Hablando, digamos, de contar con todos los elementos que nos sirven como evidencia para armar el rompecabezas y después de ese rompecabezas devolverlo de nuevo a la sociedad para que se vea cómo a través de la justicia estamos haciendo una acción estratégica para tratar de modificar o cambiar en algo ese entorno patriarcal y violento. Porque lo estratégico no es lo penal, pero si queremos ir, por ejemplo, a la sociedad, a la cultura, sí pueden ser estos casos como las puntas de lanza, en representación de un colectivo. Para ello vamos a seleccionar casos, luego construir la historia, y eso es lo que se empieza a exponer en medios de comunicación, en las facultades de derecho, es decir, se suman elementos que lo hacen paradigmático en términos de las posibilidades de cambiar un sistema de justicia o... Cada institución que decide iniciar estas prácticas determina los criterios que le van a hacer poder adoptar un caso o no. O sea que más allá de la sentencia, si es condenatoria o absolutoria, esto tiene una influencia mucho mayor en la sociedad. ¿Qué es lo que hace del caso estratégico? La estrategia que se utiliza hace que la población se entere de que ciertas prácticas se dan y que no son normales. La gente empieza a hacer suyas las leyes, se empieza a empoderar. Nah, usted a ver qué sé con su novio va, ¿y usted por qué sabe? Le dije yo, así va. Porque aquí todas las mujeres del centro, me dijo, a eso van, me dijo. Yo así, ay, lástima, le dije, pero yo no voy a eso, le dije. Yo voy a una diligencia en el juzgado, le dije. Disculpe que la ofenda, le dije, pero yo no voy a eso. ¿Y quién diría usted que se beneficia con un proceso de litigio estratégico? Bueno, la primera persona que se beneficia es el afectado, porque el afectado de alguna manera necesita, primero, que se le restituyan los derechos violentados. Segundo, que sepan de que se condenó o que de alguna manera se reprimió a la persona que violentó esos derechos. Se beneficia también la familia, porque de alguna manera pues, es colateral, o sea, no puede existir una situación de únicamente la víctima es la afectada, sino que también su entorno familiar. Entonces la familia también recibe precisamente ese beneficio. Y como terceros, pero de alguna manera importante, también la sociedad, el que transgrede una norma, el que violenta un derecho humano, pues es sancionado. Entonces de alguna manera también la sociedad se beneficia al momento de tener, porque se obtiene un resultado, y el resultado se transforma en una sanción que representa una prevención al resto de las personas para que el que cometa algún tipo como de infracción, ejemplarizante, diría usted. Así es. Es poder sensibilizar sobre un patrón de conducta, sobre una acción antijurídica, y que el Estado sí está en la capacidad
de investigar y de llevar a las últimas consecuencias, poder permear jueces, poder permear agentes de seguridad, poder permear investigadores, que hay una metodología de investigación que nos está permitiendo utilizar medios científicos y que estos medios científicos pueden llevar a condenas. Advierte a los hombres y mujeres, a los potenciales victimarios, que hay conductas que están siendo investigadas de manera muy efectiva y que entonces deben de abstenerse de actuar, porque la opinión pública aprende en principio a confiar en el sistema, a no tomar justicia por su mano. Aprende que hay instituciones en las que hay que confiar, que hay que fortalecer, a las cuales hay que acudir, que debemos de apoyar. Aprende a que el Estado de Derecho no es un tema abstracto, sino que el Estado de Derecho es el cumplimiento todos los días de la ley. ¿Y la sociedad tiene algo que ver en ello también? Definitivamente, la mayor parte de denuncia viene a través de la sociedad. Es decir, al momento en que la sociedad toma un rol importante en cuanto a la denuncia, en cuanto a la credibilidad en el sistema, pues lógicamente se obtienen los resultados que se esperan. Lo que para Guatemala antes pues se tenía invisibilizado a través de un caso origina de que se den más denuncias. Cuando comprendamos de que la respuesta tiene que ser integral y que somos instituciones que al final de cuentas prevención, reacción o de alguna manera reinserción, tenemos que estar de la mano. Entonces sí, necesariamente es la integración de todas las instituciones y de compartir información. Crear políticas públicas, crear normas de protección a determinado grupo vulnerable, hacer que el Estado de Guatemala realmente empiece a cumplir muchos compromisos. Guatemala firma muchos compromisos de índole en protección de los derechos humanos. Sin embargo, de una década para acá, se han empezado a hacer efectivos compromisos que se celebraron desde el año 79, como ejemplo la Ley de Protección de Niñez y Adolescencia. El Estado de Guatemala está comprometido a asumir toda esta cuestión que puede ser, como lo decía el licenciado Marvin, el ejemplo, ¿verdad?, que puede ser que se incluya dentro de sus programas, planes de gobierno, como para ir cambiando patrones de conducta que actualmente tenemos. O sea que Silvia nos está diciendo que esta es una acción política, porque ya es una línea de acción, nos da una orientación, una acción a seguir, ¿o no? Lo político está intrínseco. Ahora, lo político ya más concreto ya va a depender de la naturaleza del caso. Si llevamos un caso de violación y usamos el litigio estratégico como la forma, digamos, para resolverlo, ¿qué estamos haciendo ahí como sociedad? Cuando se le agrega lo estratégico al litigio, se pueden hacer cambios. Y los medios tampoco te garantizan que vas a hacer incidencia. Con el litigio estratégico no vamos a cambiar la cultura patriarcal. ¿Cómo manejamos los medios? Es decir, ¿cómo logramos que más personas, que más niñas, que más adolescentes, que más padres de familia, pero también que más potenciales victimarios estén prevenidos? Es decir, aquí en Guatemala las cosas ya no son como antes. Creo que masificarlo perdería el objeto del litigio estratégico, porque el litigio estratégico es utilizar casos paradigmáticos, porque un litigio estratégico requiere mucho recurso. Póngale, en los casos de índole violencia contra la mujer, inclusive existe la posibilidad de publicar las sentencias, pero en los casos de índole sexual no, por los principios rectores, de la ley contra la violencia sexual, porque ellos tienen derecho a su privacidad, a su intimidad y a no ser revictimizados, pues. Y ya por tradición, cuando vienen los casos al sistema, esos niños ya están revictimizados hasta terciariamente, porque en su comunidad ya lo señalan, ya están estigmatizados. Entonces, considero que se podría. Inclusive hay una norma que dice que en las sentencias no se debe de incluir el nombre de la víctima. Tal vez sería solo publicar en la parte resolutiva. Se le sentencia por tal delito y la pena que se le impone. Pero
Pero cuando salió que ya lo sentenciaron, fui allá por donde yo vivo, la gente murmuraba, yo decía, pero mi hermano me decía, no les hagas caso, déjalos. En ese sentido me dijo, déjalos, deja, así hacer como si no sos vos me venís a ver a mí, no a la gente. Entonces yo considero que sí es necesario hacer la publicación, tal vez llevar la secuencia, pero no individualizar los datos personales de las víctimas para que ellas no salgan lesionadas más. ¿Cómo ve usted la relación medios, justicia, investigación, como parte de un litigio estratégico? Enfocándolo de un punto de vista de información, se da a conocer el trabajo realizado por las instituciones, se da a conocer también las debilidades que tiene el Estado, y yo creo que de alguna manera pues también se aprende bastante de cada caso, ¿verdad? Como litigio estratégico no se puede compartir precisamente los medios de investigación, los motivos, las causas y la línea que lleva el fiscal. Lógicamente eso pues definitivamente si se comparte sería como que adelantar precisamente cuál es la teoría del caso del fiscal. En los medios únicamente se da a conocer lo general, se da a conocer lo que se puede de alguna manera dar a conocer sin entrar en interioridades, porque al entrar en interioridades del caso, primero se afecta a la víctima. Segundo, de alguna manera nuestro trabajo dejaría de ser objetivo y podríamos inclinarlos en algún tipo de situación ya perdiendo la objetividad. Y en tercero, pues definitivamente entre menos mediático dentro de su proceso sería más conveniente. Puede ser público según la ley, pero para las partes. Al momento ya del desarrollo del debate, pues definitivamente si no afecta la dignidad de la víctima, pues sí ya se podría de alguna manera ir viendo cada uno de los puntos que se obtuvieron. Puede muy bien narrarse la historia, contarse la historia, porque creo que tiene un efecto humano el conocer de que detrás del litigio estratégico hay personas, hay seres humanos. Haciendo la advertencia siempre que partimos de una cultura patriarcal, adultocéntrica, autoritaria, que no hace impune la acción, pero que, digámoslo, justifica y la sostiene. Cuando yo como macho le digo a mi mujer, hoy quiero sexo contigo, y ella me dice que no, igual yo lo tengo, lo que estoy haciendo es realizando ese ideal de macho que la cultura patriarcal en el imaginario tiene. Entonces, si yo no logro hacer lo que quiero sexualmente, si yo no logro decir lo que quiero, si yo no logro dominar, poseer, maltratar, ser abusivo, pareciera que no estoy siendo hombre, no estoy respondiendo al estereotipo del hombre que esta cultura tiene instaurado. Entonces, ¿qué más da si es niña o es adolescente? La violencia contra la mujer y los delitos de índole sexual. Son dos litigios estratégicos, dos estrategias que están utilizando tanto los actores dentro del sistema justicia, pero también instituciones u organizaciones no gubernamentales que apoyan al sistema de justicia precisamente en la labor que desarrolla Alianza. La gente ya piensa dos veces antes de utilizar la fuerza en contra de las mujeres, pero lo piensa más por el temor del castigo que por su convencimiento a que ese ser humano merece respeto a su dignidad. Y es porque mucha gente desconoce, tenemos un patrón de crianza que nos define. Entonces, al desconocer esas leyes, la gente lo hace, pero conforme los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil organizada, lo van difundiendo, la gente lo va pensando. Por eso le decía, el juicio estratégico, el litigio estratégico sirve para evidenciar muchos aspectos que para el grueso de la población pueden ser normales, porque es el esquema social en que hemos crecido. Pero cuando vemos que alguien fue sancionado, dicen, ¿y por qué? Y yo lo hago, lo voy a dejar de hacer. Ahí funciona, porque la gente empieza a conocer ese derecho y empieza a conocer las consecuencias de unas acciones ilegales, porque la gente actúa por ignorancia. En Guatemala teníamos el hábito de crear muchas leyes, pero que nunca se le da la difusión necesaria.
En la medida en que la gente conoce sus derechos, los va haciendo valer. Y la persona que es violentada empieza a denunciar. Y la que es violenta empieza a reprimirse. Desde que yo era pequeña me trataron con malas palabras y golpes. Cuando yo tenía casi 9 años, mi mamá se juntó con un señor. Él me comenzó a tocar a los 10 años y no dejaba que yo fuera a la escuela porque decía que tenía que ayudarlo en la casa. Entonces él comenzó a violarme, casi todos los días lo hacía, hasta que yo quedé embarazada. Me enteré que mi hermano mayor había violado a mi hermanita de 5 años y que también estaba preso. Yo lloré mucho, pues no quería que le pasara a mi hermanita lo mismo que a mí. Mi mamá todavía no entiende lo que me pasó, pero también está recibiendo apoyo de la Alianza. Estoy estudiando, me llevo mejor con las personas, controlo mis emociones, quiero tener una mejor vida y ya hasta puedo sonreír. Ayer recibí mi diploma de 6º año. ¿Y sentís que sí aprendiste cosas? Sí. ¿Hay algo que cambió desde que entraron en ALA, en la Alianza o no? Para mí fue algo muy diferente a que me dieran y no yo trabajar por lo que yo quería. Ajá. Tener a mi hija conmigo. Para mí fue un cambio muy diferente. Como me preguntaron, que qué era mi propósito, por qué les iba a estar encerrado, para que no lo volviera a hacer con otras niñas. Y que estaba bueno que lo sentenciaran, pero también yo quería que él me ayudara con la nena. Claro. Y yo dije que me ayude. No solo quiero que esté encerrado, que yo también quiero que él ayude y aporte con la nena. ¿Cómo se siente uno cuando va a una audiencia? Yo me recuerdo. Pues nerviosa. Nerviosa. Ajá, porque uno no sabe qué es lo que deciden por uno. Pero deciden por ti, pero tú también colaboras con tu testimonio, ¿no es cierto? Sí. Entonces también tú tenés una voz en el acto de justicia, ¿o no? ¿Sí? Sí, pero uno siempre es... Bueno, la verdad, y a mí me daba miedo, porque nunca había hecho eso. Nunca, o sea, que nunca he llegado a un juzgado así como llegué, Nunca, jamás en mi vida he llegado. Y no sabía ni qué decir, me ponía nerviosa. ¿Te ponías nerviosa? Yo sí. Pesa menos. Uno ya se ha desahogado con la persona. ¿Qué siente uno? Bueno, en mi sentido, yo me desahogué. Como le dije yo a la señorita, le dije, yo me veo que usted a contarle, es por algo que yo me quiero desahogar. Sí. Quería desahogarme con alguien porque con mi familia no podía, no me creía. Entonces, cuando fui así con un apoyo que me dieron, bueno, yo dije, bueno, esta es la hora que yo tengo que decir todo. Sí, claro. Y vine, y todavía ahí lo mencionan como me dicen, no es para ofenderla, no es para nada, aquí mencionamos todo, desde el principio al final, y cuando empezaron, pues todo el delato que dieron, y al final me dijeron, felicitaciones, su delato está un éxito. Llegaron a declarar a mis primas y no les querían. Simplemente el hecho, ahí sí que lo encerraron más. Y yo decía, qué bueno, porque me sentí contenta en lo que yo había hecho, en lo que ya a otras personas no va a pasar. Claro. No con esa misma persona. O sea que tú preveniste que a otras personas les pasara lo mismo, a otras sí. niñas. ¿Tú sentís que para eso sirvió esa condena? Sí. En ese cambio, tú ves, la primera noche que yo estuve aquí, increíble, hasta llorar me puse, porque dije, yo no quiero estar aquí. Si vos te querías venir, pero sí, yo me quería venir, porque yo no quería decir, hasta seguir encerrada. Y ser independiente. Y todo. Y ser independiente, entonces dije yo, no, tengo que salir a dar. Eso sí trabajamos, pero igual tenemos la libertad. Por ejemplo, si yo quiero un par de zapatos, lo puedo comprar. Y si Evelyn quiere un par de zapatos, igual lo puedo comprar. En cambio, allá no. Y yo ahí sí me puse a pensar, es cierto lo que dicen. Y como allá siempre nos dicen muchas cosas, no recibíamos dinero, pues nos daban de todo. Entonces aquí fue un cambio que empezamos a trabajar. Ya nosotras, mire, si ya sabemos, nos pagan, tenemos que ir a firmar, vamos a firmar, nos pagan, para el banco. Es nuestro esfuerzo, con nuestro esfuerzo y nuestro sudor nos estamos ganando, así que la comida y el vestuario de nuestras nenas. ¿Verdad? Porque... ¿Verá que eso se siente bien o no? Sí, porque digo yo, ya es como mi sudor, ya no es decir, mire, o regáleme o tráigame, porque así decía yo, mire señor, fíjese que a mí me hace falta eso, ¿usted me puede traer?
Y ahorita ya no, a mí me falta esto, bueno. Si tengo pisto, como dice Elsa, lo voy a comprar. Y si no, pues me aguanto. Yo sé que a fin de mes me va a caer dinero y voy a comprar. A mí me encanta verlas como las veo crecidas, hermosas, y claro que uno extraña lo que pasó, pero también bien viene lo que pasa. Sí, es cierto. Y están creciendo, están estudiando, se están formando. Eso se llama ser adulto. Eso se trata. Me cuesta, como allá pues siempre me ha costado, y ahí sigo luchando por lo que quiero lograr, digo. Sí. Pero está bien que seas exigente contigo misma, está muy bien. Es que no me conformo, soy un poco... Estás creciendo, estás probando, estás viéndote a ti misma. No es nada malo, mi amor. No tiene nada malo usar un pantalón, ni tiene que malo usar el pelo. Es como tú uses esas cosas, lo que vas a saber si está bien o mal en tu vida. Sí. Es que lo estratégico son esas acciones de formación, de sensibilización, de producción de materiales, de dejar precedentes. Eso es lo estratégico, no el montón de casos. ¿Y qué está haciendo la alianza con cada caso que se arma alrededor de una visión como esta? Yo creo que responder eso hay que ir a la pregunta ¿para qué existe la alianza? ¿Existe la alianza para abrigar ad eternum niñas? No, existe porque hay una realidad que necesita una atención de urgencia, ¿no? Pero con el trabajo integral, con el trabajo estratégico, lo que se pretende es que quizá en algunos años la alianza no tenga que abrigar víctimas de violencia sexual. Respecto al litigio estratégico, yo creo que es algo que se ha venido incrementando, se ha venido aplicando y practicando de una forma bastante eficiente desde las organizaciones civiles. Se les prepara para saber su caso, para reconocerse ellas dentro del caso, pero también hay una preparación psicológica, pero también ellas llegan un día antes a la oficina y dicen, mañana es mi audiencia, ya estoy nerviosa. Le tenía mucha confianza al profe Luis. Sí. Entonces, mire, profe, yo quiero hablar con usted. O deme un gran consejo cuando yo venía de audiencia. Mire, profe, así me fue. Dígame usted qué puedo hacer, o un consejo, le decía yo así. Y él venía y mira, mi hija, así. No te puedo dar una gran cosa, pero mira. Entonces, en ese sentido, sí, yo sentí, porque imagínese, mañana me toca ir a audiencia, digo yo. Ay, ¿qué hago? En ese sentido, me estoy a veces triste, digo, ¿qué hago? Yo me le digo a la Elsa, yo a veces quiero ir allá, digo, quiero hablar con profe Luis. Porque digo yo, él es la única persona, aquí hablo, me dicen opiniones, y yo digo, ¿a quién le puedo hacer caso? ¿A mí misma o a las personas? Porque mi corazón dice una cosa, le comento a una a mi compañera y digo, mira. Lo he visto más planteado, con más organización, tal vez porque son casos paradigmáticos, cuando son coadyuvadas las etapas de investigación por organizaciones no gubernamentales, que he visto que la víctima es más acompañada, es más protegida, cuando hay organizaciones no gubernamentales. Se agradece la participación de ustedes, la reconozco, he contado con el apoyo de Casa Alianza anteriormente y ahora con Alianza con ustedes, y créanme que la experiencia ha sido muy grata. Ustedes son fundamentales en cuanto a brindar ese apoyo psicológico, es el acompañamiento, la protección. La sociedad civil tiene algo que aportar, tendría algo que aportar. Yo creo que hasta el día de hoy la participación de la sociedad civil, organizada y no organizada, ha desempeñado un papel importante. Primero porque pues, el Estado hasta este año constituyó albergues específicos para víctimas de trata menores. Entonces, de septiembre para atrás creo que se basó bastante en nuestro trabajo en cuanto a utilizar las diferentes albergues que organizaciones no gubernamentales ofrecían o prestan para el resguardo de una víctima. Es indispensable y trascendental el apoyo, porque ¿quién es más que las personas que resguardan a la víctima para conocer, para saber detalles, para indicar precisamente qué más podemos investigar? Entonces, para nosotros es indispensable el papel que han desempeñado las organizaciones civiles en cuanto al tema de protección, en cuanto al tema de seguimiento y en cuanto al tema ya precisamente de el fortalecimiento en el proceso penal.
Es decir, es distinto cuando una víctima es resguardada por una institución que cuando la víctima es únicamente va al proceso individualmente. Entonces, el papel es trascendental en cuanto al apoyo que será la víctima, resguardo, protección, presencia en el juicio si fuera necesario y posteriormente el seguimiento al finalizar el proceso. Cuando yo entré a la residencia, pues me sentí como así como en mi casa. Llegué a un lugar seguro con mi nena. Pues, ¿sentías que era seguro? Para mí sí era muy seguro. Sí. Pues tenía todo. Pues tranquila, sentí muy bien seguro estando ahí. Me sentía como en mi casa, ya no me, incluso hasta no me quería venir para acá. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado, digamos, para darle la vuelta completa si se sigue un proceso de litigio estratégico en un caso? Se necesitaría de alguna manera darle continuidad a esa atención a la víctima, porque no solo podemos focalizarnos en que la víctima nos va a servir para obtener un resultado positivo en un proceso penal, sino que la víctima también se le tiene que dar todas las herramientas necesarias para su reinserción dentro de la sociedad. Es decir, debe haber un programa preventivo. Si el preventivo no funciona, el sancionador, y al momento de haber una sanción, pues una continuidad para que esta víctima no caiga nuevamente dentro del círculo de la explotación, que al final de cuentas se le saca de un entorno después del juicio hacia dónde va esta víctima, ¿verdad? Tendrían que haber planes de continuidad en donde se pueda ubicar a esta víctima para no hacerla nuevamente vulnerable a caer otra vez en el círculo de la explotación, ¿verdad? Además de que se evidencie el tema del litigio estratégico como parte de ese efecto dominó, que la gente crea en el sistema, que busque el sistema, que crea en sus juezas y jueces. Sí, es que le digo, a veces la voluntad del juez se expresa en las decisiones judiciales. Lo difícil a veces es dar fiel cumplimiento a esas decisiones judiciales, donde ya se requiere la participación de otros actores, el Estado en sí. Muchas veces nosotros he visto, yo condené algunas veces en sentencia, yo pronuncié sentencias condenatorias donde exigía la reparación digna en favor de una víctima. Pero si el actor, el sujeto activo de ese delito, es insolvente, quien debe de asumir la responsabilidad de reparar a la víctima debe ser el Estado. Y eso no se ve aquí. Eso no se ve aquí. Entonces, ¿dónde? ¿Para qué lo condeno a 50,000 o 250,000 o millones? Si sé que la víctima va a volver a su realidad sin nada. Ahí es donde la pena tal vez sí tenga la importancia que debe de tener, al menos no va a seguir violentando a más personas. Así dijo ¿Qué? una víctima. Yo lo que quiero, señor juez, es que no lo vuelva a hacer. Ajá. ¿Y cómo lo hacemos? Con unos buenos años. Con unos buenos años, que a veces no son suficientes, pero... Y cada día recibimos nuevas y tenemos que decir que no porque no tenemos espacio, y sí tenemos espacio, lo que no tenemos es suficiente dinero, porque nuestra operación cuesta más de $1 millón anuales, porque tenemos cada juicio, hay juicios en Petén, hay juicios en Huehuetenango, hay juicios en Chimaltenango, y para eso tienen que ir acompañadas del personal. Y para esto requerimos 8 educadoras a tiempo completo, educadores y educadoras en aula integral. Entonces todas estudian, todas tienen tratamiento psiquiátrico, psicológico, médico, asistencia social. No es tan espontánea la maternidad con que nos digan, ay, qué rico, qué lindo ser madre, tuvo el bebé y ya lo amó. No, nos ha tocado aprender que no es así. Y muchas veces tratamos de revertir la situación, pero no siempre se logra. No, el objetivo, que no solo es nuestro, sino es del marco legal, es poderla reintegrar a su comunidad, a su familia, a sus espacios donde ella ha sido considerada víctima, y por eso trabajamos también con ellos para que la reciban de forma distinta. Pero comprenderán que eso es fácil cuando la familia de Guatemala está muy golpeada por muchas circunstancias y sobre todo el acceso a la educación. Entonces podemos reintegrar a una niña cuando la familia ha ido a la escuela familiar y ha comprendido lo que implica apoyar a sus hijos, y ha comprendido lo que es un delito y ha facilitado
complicado todo lo que implica poder llevar este caso a las cortes. Ellas no solo son víctimas, nosotros queremos que ellas reconozcan que han sido víctimas de un hecho delictivo o de un hecho que las ha lastimado para toda la vida, pero no que lo sigan siendo para siempre. De tal manera que vienen aquí como víctimas y lo que queremos es que salgan como sujetos de su propia vida, sujetos de derechos humanos.